Escuchas a Héctor Rosales en radio. Pancho Villa, asesino y ladrón. El 2 de diciembre de 1915, Pancho Villa y su pandilla de asesinos mataron 83 hombres inocentes, incluso el sacerdote padre Andrés Avelino Flores, que se opuso a la masacre en San Pedro de la Cueva, Sonora. Fuente: libro Masacre en San Pedro de la Cueva del historiador Nicolás Pineda. Hasta la fecha, se pueden ver las ruinas de la iglesia. Pancho Villa asesinó a todos los hombres que pudieran pelear, así era de cobarde, no eran soldados, eran civiles, y los mató, solo por temor a que pudieran levantarse en armas contra sus robos, violaciones tumultuarias de mujeres indefensas, incluidas niñas de 10 años, y asesinatos. En 2023, se comenzó a transmitir una serie de televisión de Star Plus, que podemos definir como la peor falsedad histórica, que retrata al multiasesino y ladrón, como un héroe, en una intención de presentarlo como un intelectual, cuando en realidad era una bestia sanguinaria, pervertido sexual y analfabeta. Durante una entrevista con el periódico El Universal, el multiasesino y ladrón dijo en una hacienda de trigo en Durango que se robó: "Yo no soy católico, ni protestante, ni ateo. Yo soy libre pensador". Libre pensador es la forma en que los satanistas de la masonería se hacen llamar, con la intención de humillar a los demás, diciendo que los que no son de la secta de Lucifer no son libres de pensar. Un argumento igual al que usan las feministas cuando quieren humillar a una mujer ama de casa y madre de familia, las llaman alienadas, como todos los comunistas. Igualmente como Simón Bolívar, el llamado libertador de América, que asesinó a todos los pueblos indígenas de Suramérica como el pueblo de Pastos que amaba en España, y se definían como españoles y lucharon contra su terrorismo, pues no querían la independencia, que era ser vendidos a los esclavistas británicos, para los que trabaja Bolívar el traidor, para los criminales comunistas, masones, socialistas, y gente de Morena. El que no acepta sus robos y asesinatos, es un alienado. Algo similar dijo el presidente de Estados Unidos, el progresista y antiderechos, Biden, cuando de manera racista intentó humillar a un negro diciéndole: "Si no votas por mí no eres negro". Igualmente intentó humillar a un anciano patriota estadounidense diciéndole que era muy viejo para votar por él. La izquierda tiene esta clase de complejos, sexistas, racistas, clasistas y generacionales. Igualmente se lo podrían decir a un homosexual: si no eres parte del colectivo LGBT, entonces no mereces vivir. O le podrían decir traidor. No hace mucho los LGBT hicieron que un homosexual se quitara la vida con sus amenazas e insultos. Pancho Villa igualmente confesó, según él muy orgulloso, que nunca se confesaba, que porque creía que los sacerdotes eran hombres de negocios, y que todos sus sucios pecados no los tenía por qué saber otro hombre que era, según su opinión, igual a él. Se atrevía el vil asesino a igualarse a un representante de Dios en la tierra. Perfecto ejemplo de un naco igualado. Vaya, pero sí podía confesar su vileza con la prensa. Hecho que exhibe su miseria y vanidad. Lo que no le cuentan hoy al sacerdote, los criminales lo confiesan a sus redes sociales, incluidos quienes graban sus fornicaciones y las exhiben en internet, o los cantantes y actores, en realidad muchos de ellos prostitutas, que confiesan sus crímenes para las revistas de chismes.
El criminal Pancho Villa, mató y robó norteamericanos también, incluidas algunas haciendas de la familia Illuminati. William Randolph Hearst, zar de los medios de comunicación escritos, mentirosos y manipuladores de la masonería. Pero eso no les importaba, era como quitarle la punta de un pelo a un gato, les causaba hasta gracia. Era mayor el bien que hacía al satanismo Francisco Villa, que esos pequeños robos y asesinatos de uno que otro empleado mexicano. Se lo perdonaron las familias satánicas mundiales. Los satanistas de la masonería, tanto de las logias de México como Estados Unidos, lo veneran por el solo hecho de haber contribuido a la miseria absoluta de México, que representó la Revolución Mexicana, el golpe de Estado en México contra Porfirio Díaz organizado por el presidente Howard Taft y la familia Rockefeller contra México, a través de sus agentes terroristas en México como el embajador de Estados Unidos en México, Sherburne e. Gillette Hopkins, o el traficante ilegal de armas, Abraham Salco Ratner, judío de Nueva York. Los celebran por haber asesinado y violado niñas, y asesinado sacerdotes y robado los bienes de la élite católica mexicana de México junto con psicópatas, asesinos y ladrones como Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. Y nótese que entre ellos se odiaban. Una cosa muy curiosa es que Zapata quería matar a Madero, y Villa los hubiera matado a los dos, cuando Cárdenas mató a Carranza. Todos eran asesinos y miembros de la masonería con desviaciones sexuales de todo tipo. Pero han sido considerados por la SEP y la falsa historia de México como héroes nacionales, por la sencilla razón de que dañaron a México, y la destrucción de México es el objetivo de la revolución, que es la misma revolución del PRI y Morena. Estados Unidos quería destruir a México porque Díaz se opuso a varios de sus golpes de Estado en Sudamérica. Por eso es que todos estos personajes son celebrados por el masón satanista grado 33, López Obrador, el peor presidente en la historia de México hasta el momento, quien declaró al año 2023 como el año del criminal Francisco Villa. Esto tiene mucho de sentido. López Obrador insulta siempre que puede la memoria de Porfirio Díaz como el peor presidente, cuando fue el mejor de la historia de México, pero lo ataca por la razón de que López Obrador es el presidente de nuestros enemigos de Estados Unidos. Incluso él mismo se confiesa ser el sucesor del Partido Liberal, el partido creado por el agente de Estados Unidos, Joel R. Poinsett, para robarse más de 65% del territorio nacional mexicano incluida California, la zona más rica del mundo, y Texas, el estado con más petróleo. Poinsett creó el Partido Liberal en México, que fue el partido del traidor a la patria, Benito Juárez, ladrón y asesino de indígenas. Después de que Porfirio Díaz dejara la presidencia, el Partido Liberal cambió de nombre a Partido Laboralista con Álvaro Obregón, luego PNR con el masón satanista grado 33 Plutarco Elías Calles, luego PRM, luego PRI y finalmente Morena, la maldición de México. El Partido Liberal usó a traidores con el apellido López, como Antonio López de Santa Anna, como López Obrador, y traidores como Valentín Gómez, como Delfina Gómez. Si fuera por el satanista López Obrador, seguro que ya hubiera incluido a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, como héroe nacional en sus libros de texto con pornografía gay. El verdadero héroe nacional fue Melitón Lozoya,
un administrador de campo, que reunió un grupo de hombres valientes, para darle apenas su merecido a Pancho Villa, y así con firmeza y sin pestañear lo mató, como se lo merecía, y como se lo merecen todos los ladrones y asesinos como Villa el 20 de julio de 1923. El criminal Pancho Villa nunca fue ningún líder social, lo único que quería era ser hacendado, y por eso robó una hacienda en Durango. Lozoya y sus hombres usaron rifles M40, M50, y pistolas calibres 44 y 45 así como calibre 50, para matar al asesino. Se ocultaron en la casa que se encontraba enfrente de la curva que pasaría el carro igualmente robado por Pancho Villa. Ahí fue acribillado en el automóvil, también todos los cerdos que lo acompañaban. Pancho Villa recibió 16 disparos, es una lástima que no sufriera más. Aterrorizado no le dio tiempo ni de tratar de huir. Como un perro rabioso, vivió y como un perro del mal murió, directo al maldito infierno. Bravo! Melitón Lozoya, Dios te tenga en gloria. En los siguientes años, fueron los criminales comunistas de Lázaro Cárdenas del Río, quienes se mataban entre sí. Asesinaron a los remanentes de las tropas asesinas de Pancho Villa, esto porque como no es una ley mundial los que matan a más comunistas, son otros comunistas. Entre comunistas sostenían una guerra por el poder. Los criminales del PRI que estaban con Plutarco Elías Calles y los que estaban con el masón satanista grado 33 Lázaro Cárdenas del Río, también del antiguo PRI, hoy llamado Morena, padre del corrupto Cuauhtémoc Cárdenas fundador del PRD, que posteriormente propuso al criminal López Obrador como presidente de México, en 2006. Y 2012, como el candidato de los narcotraficantes Cártel de Sinaloa y de la masonería de Estados Unidos para destruir México. Para fortalecer sus mitos, los comunistas de Morena y el PRI, que es lo mismo, falsifican la historia, diciendo que los criminales de Pancho Villa, los camisas doradas en los años 30, eran fascistas o nazis. Nada de eso, esos analfabetas vestidos de charros, no sabían nada de Mussolini, ni Hitler, ni de sus ideologías, eran simples pandillas de matones, opositores a Cárdenas y sus comunistas. Y fueron peleas entre ladrones y asesinos como ahora pelea la satanista Sheinbaum contra Ebrard. Una es una criminal y asesina estúpida ambiciosa, y el otro también. Así la historia putrefacta y nauseabunda de la Revolución Mexicana, hecha en Estados Unidos, el centro mundial de prostitución infantil, para robar los bienes de los legítimos dueños de México, nosotros la élite católica de origen español. Que a Pancho Villa no lo mataban en Estados Unidos, era solo por complicidad del mismo gobierno de Estados Unidos que aún lo necesitaba para criminalizar a México. No era ningún buen estratega por más cobarde que fuera al punto de ser travesti. El general George St. Patton masacró a muchos de los criminales de Villa con mucha facilidad. Patton siempre se salió de las órdenes de la masonería, y de regreso en Estados Unidos en sus últimos años de vida, denunció los crímenes del gobierno contra Alemania, en especial las traiciones del criminal Eisenhower en favor de los comunistas. Por eso lo asesinaron el 21 de diciembre de 1945 en Heidelberg, Alemania. Antes de continuar hablando de travestis asesinos, recuérdese que lo acompañó una marimacho llamada Petra Herrera, que se vestía de hombre y se hacía llamar Pedro Herrera. Hoy la mafia
También considera llamar heroína a una travesti como llaman loína a las prostitutas y rateras adelitas, que eran solo unas golfas y asesinas a traición. Es horroroso como las escuelas enseñan a los niños a cantar esa canción de prostíbulo, si Adelita se fuera, esas son canciones de congal. A Villa se le usó como pretexto para invadir México y obligar al cobarde Venustiano Carranza a imponer la Constitución de 1917, que es la misma que le ordenaron al asesino y ladrón Benito Juárez imponer en 1857. El criminal Benito Juárez, el solito, se declaró como presidente de México, porque su constitución estadounidense lo decía. Cuando México nunca quiso a Benito Juárez. Dicha constitución que celebra López Obrador y los tratados de Bucareli, es la razón de por qué pese a ser nosotros mejores programadores y científicos que los estadounidenses, toda nuestra tecnología es robada y prohibida en México. Por cierto, que el cine de la masonería, Indiana Jones, de Steven Spielberg y George Lucas, hicieron una serie de televisión, donde incluso ellos, siendo ellos unos falsificadores consumados de muchos hechos históricos, hicieron mayor justicia a la verdad, en representar con mayor fidelidad lo estúpido que era Villa, en realidad llamado Doroteo Arango. Esa serie igualmente representó bien, lo que fue la firma del Tratado de Versalles, tratados viles que dieron la base para el surgimiento del odio de Hitler entre los alemanes, pero esa es otra historia. Hitler también fue armado por los mismos que hoy fomentan la guerra entre Rusia y Ucrania. La serie esta repugnante, se titula, Pancho Villa, El Centauro del Norte, es una serie de televisión nueva antibiográfica y anti-mexicana creada por Rafael Lara y Enrique Rentería y producida por BTF Media, la cual está basada en mentiras sobre la vida del revolucionario, es decir, ladrón asesino, violador, maldito, Francisco Pancho Villa. La serie fue estrenada el 19 de julio de 2023 en Star+, con un total de 10 episodios. La transmitió Televisión Azteca, y afortunadamente fue un fracaso. Comentario personal: mi tatarabuela contó a la familia que todos los revolucionarios eran ladrones y asesinos. Siendo una niña de 15 años la tenían que ocultar en los túneles subterráneos de una iglesia porque si no, las violaban 50 revolucionarios, luego con cuchillos les sacaban los ojos, y las tiraban en el monte. Si no es que se divertían con los cadáveres poniéndoles dinamita y reventando sus cabezas y cuerpos. Malditos todos los que participaron en la revolución, bendita la verdad que tiene que salir a la luz. Héctor Rosales Oficial 2023